Hola, ¿cómo están este día? Tenemos el gran placer de tener a la diputada vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas, con nosotros. Y vamos a estar hablando sobre muchas cosas. Tenemos que hablar sobre la votación o la manera de votar. Vamos a hablar sobre su trabajo en la Asamblea, eh, todo lo que ha hecho, bueno, no todo lo que ha hecho el presidente Bukele, porque él ha hecho tantas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre él, eh, el futuro, bueno, y también vamos a recibir algunas preguntas del público. Entonces, empiecen a compartir, denle like a la transmisión y pueden ir preparando sus preguntas y yo voy a contestarlos en el chat. Muchas gracias por estar conectado. Hola, Suezi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación y también gracias a toda la gente que se mantiene pendiente de tu canal. Y bueno, también aquí contándoles lo que hacemos, todo el trabajo que se ha hecho, pero bueno, también contándoles que yo no solamente he sido diputada, sino que ya tenemos varios añitos trabajando con el presidente Bukele y esto es otro reto que, así como él va hacia una reelección, pues nosotros, bueno, yo he considerado también seguir en el trabajo que estoy haciendo ahora como diputada y por lo que estamos en un proceso de elección interna en este momento, ¿no? Sí, usted tiene una trayectoria, wow, estuve viendo, me puse a buscar Suez Callejas por Google para ver qué es lo que me salía. Y veo que, yo no sé, tal vez usted nos puede contar cuándo empezó con el presidente Bukele, porque con unas fotos que he visto es desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Sí, nosotros realmente, y aquí sí, la historia de Ernesto y la mía se parecen bastante. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, se parecen bastante y es porque nosotros, inicialmente, nadie de nosotros estaba en política. Éramos amigos todos, aunque yo en verdad soy mucho más amiga de la primera dama de Gabriela Bukele, cuando pues todavía no se habían pero ni casado, nosotras bailábamos juntas y cuando yo me integro a trabajar con él es cuando él nos llama a varios de sus amigos para contarnos que él se iba a proponer como alcalde de Nuevo Cuscatlán. Fuimos a conocer el casco urbano del pueblo de Nuevo Cuscatlán. Para muchos de nosotros eso era todavía Santa Tecla o Huizúcar, no sabíamos que existía Nuevo Cuscatlán como tal. Y mi primera vez trabajando con el presidente Bukele fue para la campaña política que hicimos para Nuevo Cuscatlán. Entonces, desde ahí ya me integro al trabajo. Luego yo, por temas que todavía no había terminado la universidad, yo estaba estudiando fuera, me regresé, cerré mis cosas fuera y luego me regresé y me integré en el grupo de trabajo de la alcaldía y desde ahí pues no hemos parado, pasamos a San Salvador, tuve el honor de ser secretaria de Cultura de San Salvador, fundamos la Secretaría de Cultura allá, luego pues como todos saben el FMLN echó del partido al presidente Bukele y tuvimos un periodo en el que no estuvimos en nada, digamos, sino que estuvimos fuera, que es cuando empieza a tomar fuerza Nuevas Ideas como partido político. Y yo era emisaria de cultura, a mí me nombra, el presidente me nombra Najib como emisaria de cultura en ese momento para todo el país, pero además al momento de recolectar firmas para crear nuestro partido, a mí me toca Santa Ana, me tocó Santa Ana, entonces me fui para allá para trabajar con todos los grupos y los movimientos que se habían hecho de nuevas ideas, recolectando firmas y gracias al gran esfuerzo de todos los santanecos allá, un gran saludo para quienes nos están viendo, pues recolectamos poco más de 11,000 firmas que nosotros mandamos para recolectar dentro de la recolección nacional. Y ya hicimos el partido. Luego, bueno, ustedes saben toda la historia que tuvimos, el Tribunal Supremo Electoral nos rechazó las 200,000 firmas que nosotros llevamos porque dijeron que tenían que mucho tiempo, que tenían que revisarlas porque eran demasiadas, no aprobaron la inscripción de nuevas ideas para las elecciones presidenciales, entonces nuestro presidente corrió por un partido que en ese momento se ofreció, que es un partido amigo, pues, con quienes nosotros hicimos una coalición.
Y de esa manera que no llegamos hice campaña, obviamente, la campaña presidencial, ya esa era mi tercera campaña. Primero las dos municipales. Yo de hecho me quedé en el equipo cuando se dividió, cuando el presidente se va de candidato para San Salvador, yo me quedo con Michelle en el equipo, con Michelle Castro, Michelle Sol, en el equipo de Nuevo Cuscatlán. Entonces, yo me quedo Ah, trabajando allá con ella y me integro luego a San Salvador. Y para la presidencial, de hecho, bueno, hicimos campaña y todo, pero además yo fui la persona que dirigió todo el equipo que escribió el eje cultural de la plataforma del Plan Cuscatlán, de la plataforma de gobierno que nosotros llevamos y luego me integro trabajando al gobierno del presidente como ministra de Cultura, que luego dejo para convertirme en candidata a diputada por San Salvador en 2020, que fueron las internas, ¿no? A finales de 2020, que son las primeras internas que como Nuevas Ideas tenemos, y paso ya en 2021 a la campaña y bueno, gracias a Dios y al pueblo salvadoreño que en febrero nos eligen como diputados. tengo una curiosidad y es algo que siempre he querido preguntar, pero bueno, ahorita que estoy contigo y sé que estuviste allí conociendo esa fuerza y ese deseo que tiene el presidente Bukele y él nunca quiere fracasar, él quiere que todo salga bien, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, digamos, cuando se dieron cuenta que el tribunal dijo no a Nuevas Ideas, eh, cuéntenos un poquito del ambiente en ese momento cuando se dieron cuenta. ¿Qué dijo bueno, tal vez no nos puede decir qué dijo el presidente, pero cómo estaba la situación? Porque yo imagino que él estaba enojado. Es lo que pienso, ¿verdad? Fíjate que nosotros de hecho dudamos muchísimo, pensamos varios, o sea, bastante tiempo antes de tomar fuerza con Nuevas Ideas, lo dudamos muchísimo porque toda la gente alrededor de nosotros, no había una persona que nos dijera háganlo, sino que al contrario, siempre nos decían, ustedes no tienen el dinero que tiene Arena y no tienen el brazo territorial que tiene el FMLN. Y siendo honestos, no, nada de eso teníamos. De hecho, nosotros en la campaña fueron campañas bastante austeras porque no teníamos no tenía lo que te dan de compensación por la votación, no teníamos nada. Y, y obviamente el poder económico lo tiene completamente manejado Arena, pues entonces era como, bueno, en ese tiempo sobre todo. Y entonces siempre hubo un plan B porque el presidente, creo yo, es una persona sobre todo estratega, Mm. que por supuesto nuestra primera opción era correr con nuestro carro, como él a veces lo cuenta. Eh, pero si no, pues íbamos a usar el carro de algún amigo que lo prestara y en ese momento estaba Carlos Martel, que en paz descanse, que siempre fue una persona que fue un Del aliado CD. estratégico del CD, sí. También a manera siempre quisieron meternos en una ideología, yo no sé si tú te acuerdas, pero hubo un momento, o quienes nos ven, hubo un momento que era bien terrible con nosotros y siempre decían, bueno, pero Nuevas Ideas es derecha o izquierda, es, es centro o qué es Nuevas Ideas. Y nosotros dijimos, no, o sea, no nos vamos a meter en ese juego, no tenemos por qué ser o uno o lo otro. Nuevas Ideas es un nuevo proyecto, es un proyecto democrático, es un proyecto que tiene como base el bienestar social, sobre todo de la población, y no tenemos por qué entrar, digamos, en el guacal en el que nos quieren meter, ni ponernos el saco que a ellos mejor les guste, sino que nosotros, y ahí es donde empezó, Nuevas Ideas es en realidad un movimiento social, es un movimiento que cada una de las personas fue creando, no sé si te acordás, que cada quien creaba su movimiento, su núcleo. Incluso tú podías hacerlo con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares, etcétera. Y ahí es donde los salvadoreños en el exterior empiezan a tomar una gran fuerza, porque ellos también son personas que siempre se les negó que pudieran tomar decisión directa a través del voto en El Salvador, pero que a la hora de pedirle dinero, siempre eran los que financiaban a los candidatos,
porque al final ellos siempre están financiando a sus familias también en El Salvador. De hecho, El Salvador depende en un gran porcentaje de su PIB, depende de la remesa como rubro económico. Entonces, pero obviamente la gente de la diáspora, que como se le llama, que ya me dijeron varios que no les gusta que le digamos así que vamos a mantener salvadoreños en el exterior, ellos realmente no podían tomar decisiones y es ahí donde empezamos. De hecho, el detonante de que lo echaran al presidente del FMLN se da cuando él en Washington, y ahí estábamos nosotros, porque de hecho estábamos, la primera dama, Gabriela, se iba a hacer un hermanamiento con la ciudad de Washington y con la alcaldesa en ese momento, Muriel Brownser, que se iba a hacer el hermanamiento entre la ciudad de Washington y San Salvador. Y fue en ese momento que trajimos a bailar al ballet de San Salvador, que era el ballet municipal, ahora ballet nacional, que se hicieron presentaciones especiales para los salvadoreños viviendo en Washington. Entonces, por ese motivo es que estábamos nosotros acá como delegación y vamos después a este encuentro que se hace con varios salvadoreños de todo el DMV, y es ahí cuando él empieza a hablar sobre los problemas del país y dice, bueno, la verdad es que no tenemos presidente. Tenemos un presidente que no sale a defender a los salvadoreños, sino que se preocupa más por lo que pasa en otros países, como Venezuela o Nicaragua, de lo que está pasando en el mismo El Salvador. Entonces, ahí es donde todos dijimos, hoy es un día, hoy es un día, después de hoy habrá un antes y un después, y fue así, porque cuando regresamos fue que empezamos con todo esto de la manzana, el no sé qué, justo en ese consejo que venía después. Y creo que el hecho de que Ghana estuviera ahí y ofreciera esta oportunidad, pues era algo también que no lo habíamos pensado, creo, ninguno de nosotros, que estamos cerca, pero no estábamos en el momento de la toma de la decisión, pero el presidente lo tomó así y todos dijimos, bueno, vamos, Vamos. vamos, somos amigos y gracias, porque si no, no hubiésemos tenido al presidente Bukele como presidente. ¿Quién más? Entonces Sí. nadie más se quería ofrecer, y la única manera constitucional y legal de llegar a un cargo público es a través de un partido. Obviamente no iba a ser el FMLN, obviamente no iba a ser Arena, y en ese momento pues no iba a ser ninguno de los otros dos partidos, porque en ese punto pues todavía no habían otras figuras un poco más oscuras dentro de estos partidos. Yo estaba hablando el otro día con Xavi Sabla, estuvimos ahí como 2 horas platicando y me estaba contando tantas historias y una de las cosas que me contó, y esto muestra esa visión y esa fe que tiene el presidente Bukele, que dice que incluso cuando era alcalde de Nuevo Cucatlán, él decía, vamos a hacer tal cosa, o vamos, digamos, vamos a darle becas a todos los estudiantes, vamos. Y Xavi solo se ponía a pensar, ¿y cómo lo vamos a hacer si no tenemos dinero? Pero es que lo vamos a hacer, y siempre cumplía. ¿Usted ha tenido alguna experiencia así de que el presidente dice, Sueci, vamos a hacer tal cosa, y usted está pensando, ¿y cómo lo vamos a cumplir? Pero siempre lo cumplen. Fíjate que desde el principio, cuando yo vine acá a hacer la campaña, me vine en diciembre de 2011. La campaña era justo enero, febrero, como parte de enero y febrero de 2012, porque la votación fue en marzo para Nuevo Cuscatlán. Y entonces yo dije, ok, ¿cuál va a ser? ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué voy a hacer? Y me dijo, mira, vamos a fíjate que Nuevo Cuscatlán tiene un gran problema, tiene varios problemas, pero uno de los grandes problemas en Nuevo Cuscatlán es que hay una unidad de salud que abre a las 7, a las 8 y cierra a las 4 de la tarde, y solo trabaja de lunes a viernes, nunca hay medicinas, la gente casi no va porque le da pena, porque como pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces toda la gente andaba contando como todos los padecimientos, cosa antiética. Eh, y hay un montón de enfermedades respiratorias, hay un montón de enfermedades digestivas, tanto sobre todo en poblaciones como adultos mayores y niños.
y hemos un montón de enfermedades también tratables para mujeres, no hay prevención en temas de citologías, mamografías, etcétera, y entonces vamos a montar una clínica. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo vamos a montar una ¿Con clínica? qué O sea, sí, dinero? o sea, me dijo, no, 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 vamos a montar una clínica y vamos a montar una clínica municipal y va a funcionar, vamos a alargar los horarios. Primero fue así, vamos a alargar los horarios lo más que podamos y vamos a mejorar la atención. Entonces, que sea como una clínica privada en donde la gente va a llegar, va a recibir su medicina y todo va a ser gratis. Wow. Entonces, yo soy abogada, yo soy bailarina. Entonces, yo en ese momento dije, bueno, vamos a, gracias a Dios, te soy honesta, mi papá es médico. Y, y entonces me senté con una doctora que tenía una clínica privada en ese momento en el pueblo, en Nuevo Cuscatlán, y que ella veía toda la gente casi que de gratis, que era la gente que se enfermaba después de las 4 de la tarde o en sábado y domingo, que no era atendida en la unidad de salud. Y bueno, nos sentamos, armamos un plan y tal y cual. Y me acuerdo que el primer fin de semana nosotros tuvimos 1.500 personas ahí adentro. Mil Y no, quinientas. 1.500 personas ahí adentro y eran las 12 de la noche el primer día y la gente seguía llegando. Entonces, yo me acuerdo que yo le hablé y le dije, mira, yo tengo aquí lleno, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cierro? ¿Qué hago? Y me dice, no cerres. Entonces yo le decía, sí, pero los médicos se tienen que ir, mañana llama más. Y entonces, ¿y cómo vamos a pagar? Ya vamos a ver. Entonces, en ese tiempo estaba vivo don Armando todavía y cabal, al día siguiente yo fui a reunirme con don Armando me dijo, "Ay, hija, ¿qué vamos a necesitar? Entonces empezamos a hacer números y demás, llamamos más doctores y de repente teníamos turnos, 3 turnos al día de médicos, enfermeras, asistentes, mira, y se hizo, bueno, y de hecho nosotros habíamos alquilado una casa a través de la doctora que nos estaba ayudando, de la jefe, digamos, que nos estaba ayudando, que es de ahí, de Nuevo Cuscatlán, y de repente llegó alguien de Arena, que en ese momento estaba relacionada con el exalcalde, la persona que nos había alquilado la casa, y entonces llegó a querernos quitar la casa, pero ya teníamos contrato, entonces me acuerdo que fue un pleito así en la calle, por ese tema porque nos querían sacar de la casa, de la clínica. Y bueno, al final, pues no logramos encontrar al dueño. La dueña de la casa vivía aquí vivía afuera en Estados Unidos y entonces logramos hablar con ella y la señora ya dijo, no, 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 no lo saquen. Mira, fue todo un tema así complicado, pero lo logramos. Y cada día era así, o sea, cada día nos dimos cuenta que la demanda había necesidad de más medicamentos, de más implementos médicos, la gente no paraba de llegar, eran 700, 800 citas al día. Después incluso llegaba gente de Huizúcar, de Villanueva, de Zaragoza, que necesitaba también atención médica y al principio solo era para gente de Nuevo Cuscatlán, pero en el momento, mira, llega la gente, llega enferma, ya quizás con niños, con adultos mayores y uno dice que pasen. Entonces, y ese fue quizás el primero de los retos grandes e inesperados en donde tú realmente, pues, yo no soy doctora, pero me rodeé de gente profesional de la salud que sí sabía y yo básicamente yo tomé este rol de gestora, de administradora de este espacio para dar todos los implementos y tener todo listo para que pudiéramos dar la atención a la gente y esa fue nuestra forma de hacer campaña. O sea, brindando desde el principio una atención que era necesaria de una de las grandes necesidades de este lugar y la mayoría de enfermedades que ahí habían estaban relacionadas con la mala calidad del agua, que después nos dimos cuenta de que, bueno, ya sabíamos, pero en ese momento había, digamos, una esperanza de arreglarlo a través de ANDA, el tema del agua en Nuevo Cucatlán, que a ellos les llegaba el agua 2 horas, 2 veces al día, 2 veces a la semana, perdón, y obviamente ellos tenían que guardar agua. Eh, Se quedaba comprometer la estancado el agua salubridad del agua. entonces. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, y también llegaba de mala calidad,
llegaba poco tiempo, la gente no tenía agua un montón de veces en el día, en la semana, tenían que comprar pipas o iban a carrear de los ríos, o sea, era una situación complicada, Sí, complicada para un municipio en donde nace el agua, que está a la par de residenciales donde el agua se usa para regar la grama de los campos de golf. Entonces, también una desigualdad absurda ahí en Nuevo Cucatlán, que gracias a Dios, bueno, ya tienen su propio sistema de agua y fue uno de los qué, grandes logros. qué historia más increíble. Bueno, yo creo que yo acabo de aprender o conocer ya una linda historia. También la gente en mi chat que no conocía esto y wow. Yo solo puedo ver al presidente Bukele y él diciendo, vamos a hacer tal cosa y en la mente de él se va a hacer y ustedes empiezan a moverse porque tienen que cumplir. Por eso dicen que un buen líder también, bueno, no es que también, siempre depende en el equipo que tiene a su alrededor, que trabaja y el líder da las ideas y el equipo corre y los hace funcionar. Una última pregunta, hablando del presidente Bukele. Ah, bueno, usted empezó en Nuevo Cucatlán con él, después estuvo, bueno, él entró a la alcaldía de San Salvador, pero desde los principios, desde el principio, ¿usted en algún momento pensó que, que él llegaría a ser presidente o esos eran los planes? ¿Hasta dónde pensaba que iba a llegar esto? Yo creo que, mira, yo ahí sí te digo, de verdad, Dios nos ha ido abriendo las puertas. Eh, en un principio, por ejemplo, cuando llegó a la alcaldía de San Salvador, yo me acuerdo que el plan, digamos, cuando llegamos, ¿verdad? Cuando empezamos, por ejemplo, él nunca ofreció hacer el proyecto de rehabilitación del centro histórico. Si pueden incluso buscar, cuando él estuvo haciendo campaña para San Salvador, él nunca ofreció el centro histórico, porque era una oferta fallida de todos los anteriores. Todo el mundo decía, y vamos a acabar con las ventas ambulantes, y vamos a sacar, y vamos a arreglar, y vamos a arreglar. Y luego lo que pasaba eran como estos enfrentamientos con palos, piedras, llantas quemadas, se pegaba la gente, los antimotines, y bueno, era un gran relajo siempre. Y nunca se lograba. Al contrario, después del enfrentamiento había un momento tenso y volvían los vendedores con más fuerza, más organizados, y a poco se fue metiendo también las pandillas a dar seguridad de alguna manera en el territorio. Y se dividieron el centro histórico. Entonces era todavía más peligroso. Entonces, cada vez, después de cada enfrentamiento, era más peligroso y más peligroso. Pero él vio la oportunidad de hacerlo y empezó. Y toda la gente en su momento, o sea, varias gente le dijo, mira, no. Y él dijo, no, vamos a hacerlo y ya. Cuando ya iba avanzando todo este proceso, hubo un momento en el que todos pensamos, bueno, sería bueno hacer dos gestiones en San Salvador antes de eventualmente pasar a la presidencia, ¿no? Porque entonces dos gestiones ya te dan un plazo real para montar algo en San Salvador. Y San Salvador fue una gran Que experiencia serían para todos 6 años, nosotros. ¿verdad? Serían 6 años, dos gestiones Ujú. son 6 años, o sea, es un gobierno, pero obviamente ya te daba más tiempo de hacer primera fase, segunda fase y muy Mm. probablemente hasta una tercera fase del centro histórico. Entonces, ya tenía más sentido, ¿verdad? Poder mover, empezar a cambiar la ciudad, con una obra por día también. Bueno, lo de la obra por día te lo puede haber contado Xavi también, que eso fue chistoso, que después de un consejo dijo, vamos a hacer una obra al día. Y todos, ¿cómo? ¿Cómo una obra al día? Una obra al día. Vamos a inaugurar una obra al día. Sí, pero ¿cómo? O sea, porque no tenemos dinero para hacer una obra al día. Y dijo como, no, sí, vamos a tener, hay que ver con la empresa privada, hay que ver cuáles son los proyectos, vamos a dejar de, ¿sabes qué otra cosa hizo que a mí me gustó muchísimo también? Vamos a dejar de pedir de a poco a la cooperación con proyectos chiquitos
y vamos a organizarlo en proyectos que sí puedan beneficiar a la gente. Es decir, en lugar de hacer un chorro, vamos a hacer un proyecto de agua y saneamiento, porque un chorro no tiene sentido, no arreglas el problema, que es lo que muchas veces, por eso yo sé que la cooperación internacional es importante todavía en países como El Salvador, pero también es cierto que no puede ser a lo loco, tiene que ir guiado, porque si no, cada quien ve lo que a esa persona le toca el corazón directamente, pero tal vez no sea, tal vez solo sea la punta del iceberg y no es realmente la solución de un problema, sino que es ponerle una curita a una herida quirúrgica. Entonces, esto fue algo importante y entonces, bueno, empezamos a trabajar y ya ves, 1 hora por día se hizo, o sea, yo no sé cómo hicimos, pero todos los días había una obra. Entonces, esas son las cosas que, mira, con la Orquesta de San Salvador también fue bien interesante. Un día Gabriela me llama y me dice, Suez, ¿ya viste lo que está pasando con una fundación? En ese tiempo la Fundación Azteca que estaba cerrando. Y ya viste lo que está pasando. Y yo le digo, sí, fíjate, me están llamando porque él era padrino de la orquesta. Entonces, sí, me están llamando varios papás, me están escribiendo en redes sociales, en Facebook, diciéndome que tienen un problema, que están cerrando esto, que van a dejar a los niños, no sé qué. Y me dice, ¿será que vamos a hablar con los de la fundación, con los representantes, rescatemos eso, no sé qué? Y en eso nos llama él y nos dice, miren, vayan y rescaten la orquesta, no dejen a esos niños sin nada. Y nosotros, son 500 niños y no tenemos dinero. Y entonces es un proyecto que costaba, ya te digo, costaba alrededor de $700,000 al año. Y eso sin contar instrumentos. Y entonces, y yo le decía, no, o sea, no tenemos la capacidad instalada aquí en la alcaldía, en la secretaría, para gestionar este proyecto, es muy grande. Y entonces era como, bueno, piensen en algo y rescaten a esos niños. Y era bien difícil porque fíjate que en ese momento, a pesar de que la alcaldía era o sea, él había corrido por el FMLN y el gobierno era de Sánchez Serén, del FMLN. Y Claro. cualquiera hubiera creído que el Ministerio de Cultura o las instituciones del Estado nos ayudaban. Nada. Ellos nos pedían a nosotros, ellos nos pedían a la alcaldía. Qué No, barbaridad. era una cosa terrible trabajar o sea, parecía, casi te digo que si hubiera estado Arena quizás hubiéramos logrado más, vaya, con eso te digo todo, porque era horrible, éramos del mismo, o sea, yo nunca fui del FMLN, pero trabajaba para ellos. Entonces era como si estuviéramos trabajando en oposición, no, era una cosa espantosa. Entonces esa fue otra cosa que yo decía, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Y yo en ese momento estaba terminando unos exámenes finales en la universidad, que yo estaba estudiando fuera, y estaba fuera y entonces la primera dama me dice, mira, es que para cuando vos vengas esto ya lo perdimos, entonces voy a ir yo. Y yo le digo, por favor, anda tú. Y entonces lo vemos aquí entre las dos y bueno, con relajo. Pero siempre es así, o sea, y ahí es cuando uno dice de verdad, es la mano de Dios, porque si no, estas cosas no salen, o No sea, no salen. salen. Estamos todo el rato apagando fuegos, pero ya hemos adquirido un poco de experiencia, gracias a Dios. Yo creo que ya pocas cosas nos asustan, nadie esperaba la pandemia incluso, y mira, gracias a Dios lo pasamos y lo pasamos pues lo mejor que pudimos. Bueno, más que mejor, porque fueron el país reconocido, bueno, como reconocido el país que mejor manejó la pandemia en todo el mundo. Digamos, fue una cosa increíble y el presidente Bukele pues fue el primero que salió a tomar medidas, fue el primero también que dijo vamos a quitar las medidas, digamos, es como que él sabía cuándo hacer las cosas. Y Sí. bueno, la gente en mi chat me está diciendo, es que Dios es quien guía al presidente Bukele, ¿verdad? Y es lo que todos están diciendo. Pero bueno, podemos hablar del presidente Bukele toda la noche, podemos estar hasta las 12 de la noche. Con Xavi hemos estado 2 diferentes veces y él me cuenta esas historias y te digo, si yo solo me siento y nos reímos porque de veras que cosas que parecían imposibles se volvieron posibles y la misma Biblia dice que la fe mueve montañas, ¿verdad? Y entonces, si hay alguien que tiene fe, que cree mucho en la fe, ya sabemos que es el presidente Bukele. Ahora necesitamos hablar sobre la Asamblea Legislativa, pero ¿sabe qué vamos a hacer? Porque esto creo que va a ir
involucrado, porque tenemos que hablar también sobre las elecciones, ¿verdad? Que faltan Ujú. poquito, 3 días, Ya falta poco, sí, sí. 3 días. Usted va para reelección. Yo, sinceramente, Suez, yo creo que allí estás 110,000% segura, ¿verdad? La gente te quiere mucho. Yo no sé si usted sabe esto, pero usted es considerada como la mejor diputada en la historia de El Salvador. Ah, Qué bonito, no lo sabía. no, usted no tiene idea cómo la gente te quiere. Es que es algo increíble. Digamos, te admira por tu inteligencia, la manera que hablas. Yo no estoy aquí, digamos, no lo estoy diciendo porque estás enfrente mío. La gente te quiere muchísimo, pero vamos a ir a este comercial y ya regresamos en un momentito. Ok, bueno, estamos de regreso con la diputada. ¿Cómo te dicen? Mire, yo cuando hablo con el presidente Ernesto Castro, yo no sé si decirle diputado Ernesto Castro, presidente Ernesto Castro, porque cuando digo presidente estoy pensando en el presidente Bukele. ¿Cómo te dicen a ti, diputada o vicepresidenta? Como quieran, pero en general yo prefiero que la gente me diga Sueci. Por ejemplo, quienes me conocen más o son mis amigos o mi familia me dicen Sue, que es algo que me puso mi papá desde chiquita. Entonces, yo la verdad que no creo que es mucho mejor si la gente se refiere a ti de la manera más cómoda. Más cómoda. A veces el diputado, el vicepresidenta o una cosa así te genera una gran distancia, ¿no? Entiendo que Ajá. el protocolo está para ciertos lugares, pero la verdad es que yo no tengo ningún problema. Así que Suecia está perfecto. Ok, Sueci. Hablemos un poco de la asamblea. Bueno, usted entró como diputada en el año 2021 y encontraron una asamblea patas arriba, prácticamente. Yo creo que esa es la mejor manera de explicarlo, porque recuerdo cubriendo las primeras plenarias y Dios, había tantas cosas que habían quedado, miles de archivos en comisiones que nunca se habían tocado desde el año 2000, saber cuándo, 2006 o lo que sea. Bueno, creo que incluso uno antes del año 2000, que nunca se habían resuelto, tenían que trabajar Sí. tanto, pues la Junta Directiva con el presidente Ernesto Castro empezaron a trabajar con las comisiones, a arreglar todo esto. Pero ¿cómo ha visto o ha sentido estos 2 años trabajando en la Asamblea? Digamos, personalmente, ¿qué ha representado para ti? Fíjate que, bueno, en efecto, encontramos un gran relajo. No hay otra manera de Sí, decirlo. Creo que incluso, bueno, la ley del agua, por ejemplo, la ley del agua estuvo engavetada 15 años. Eh, todos los años creo yo que la trataban de resucitarla ya cerca de las elecciones. Tocaban un punto y arreglaban un artículo y luego la volvían a engavetar y así. Un montón de propuestas de ley que realmente al verlas uno decía si ni siquiera ganas de aprobarlas tenían, sino que al contrario, solo era como por decir, sí, pero aquí está la ley, miren, la estamos estudiando. Entonces, era más una, una apariencia de trabajo que un trabajo real, lo que había ahí. Y también era bien interesante cómo, por ejemplo, nadie llegaba a trabajar. No se abrían las comisiones, ahí no había, o sea, habían unas cuantas oficinas de los diputados, pero por ejemplo no estaba, había un montón de oficinas de staff, pero no de diputados. Supuestamente cada uno estaba en una departamental, pero a la hora de la hora eran básicamente sus casas de campaña, las y departamentales. hallaron unas Entonces oficinas también, como escondidos, ¿verdad? Como que estaban sí. bien Y amueblados también allí. También a la hora de la hora fue interesante cómo nos dimos cuenta de todas las plazas fantasmas, porque el primer día que nosotros llegamos, llegó un montón de gente que incluso la gente que sí llegaba a trabajar, que no era Plaza Fantasma, en 3 años no habían visto.
y de repente se daban cuenta de que, ahí trabajan, vea, y era como, ¿y usted qué hace? Y entonces, imagínate, o sea, son ese tipo de cosas de lo que nos dimos cuenta. Ahora, yo honestamente nunca pensé ser diputada, no era una de las cosas que yo hubiese pensado en que iba a ser alguna vez en mi vida, pero estoy bien agradecida con Dios y con la vida de esta oportunidad porque me encuentro que es algo que me gusta hacer, eh, que es bien interesante, he aprendido un montón de cosas, o sea, de todo el proceso. Yo estudié leyes y obviamente tú ves cuál es el proceso de formación de ley y toda la Ujú. cosa en teoría, pero una cosa es haberlo leído, haberlo estudiado y otra muy diferente es aplicarlo y realmente hacerlo. Entonces, yo creo que las cosas todas son artesanía, ¿no? O sea, tú mejorás conforme lo vas haciendo y vas mejorando esa forma en la que lo haces con la oportunidad de ejecutar el trabajo. Entonces, para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora. Me da un poco de lástima cómo se maneja la oposición en mi país. Creo que en este momento es una oposición que, que no tiene una propuesta clara, que no tiene ni siquiera un objetivo claro sobre qué es lo que se oponen. O sea, creo que solo hay claridad en que se oponen al presidente Bukele, pero nada más. Bueno, hablando Entonces, de eso, ¿qué piensa o qué pasa por tu mente cuando estás en una plenaria y, bueno, las muchachas del FMLN empiezan a hablar, Claudio Ortiz empieza a hablar y a veces fíjate que nosotros ni entendemos lo que están tratando de decir porque es oponerse absolutamente a todo? Ustedes podrían decir, vamos a regalarles, no sé, un carro a todos los salvadoreños o un par de zapatos a todos los salvadoreños o vamos a nunca y volver a cobrar encontrarían la el pelo en luz. la sopa. Sí, digamos, siempre van a estar en contra de todo. Sí, así es. Fíjate que hay una en especial que es una diputada de oposición que yo digo interesante, es bien inteligente, es bien inteligente. Lo que pasa es que está como del lado oscuro de la historia en este momento. Está como del lado oscuro de la fuerza, pero es una mujer bien inteligente. Y se nota un montón porque ella entiende los temas, organiza su discurso y, y logra tener unos puntos ahí interesantes sin ser irrespetuosa. Eh, Como otras, por ejemplo, que ya hasta ellas ya dijeron, bueno, yo no voy a quedar, ya no voy a seguir de diputada, pero entonces ya, boom, y empiezan ya a decir cuánta cantidad de insultos y cosas que ya no tienen sentido, ya es como una cosa completamente fuera de lugar para lo que estamos haciendo. O sea, al final yo entiendo que culturalmente nosotros somos, los salvadoreños somos muy de bromear, muy de decir las cosas de manera irónica, muy de tener un segundo sentido a las cosas todo el tiempo y de decirlo así como con risa, eh, todo, pero a la vez creo de que cada cosa en su lugar y que nosotros no podemos permitir que el pleito político se vaya ya a temas que son completamente fuera de lo que se está hablando, ¿verdad? Mm. Y todo el tiempo ir ahí, sino que al contrario, o sea, si nosotros no nos amamos en serio nuestro trabajo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y parte de que haya tanta sátira y tanta burla alrededor de esto es que, pues, cada quien sale con unas cosas que a veces son increíbles. Nosotros a veces con Ernesto, porque estamos a la par, o sea, a veces yo le digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? y, y nosotros nos reímos así, yo a veces le digo, no, no, no te rías, no te rías, no te rías. No te Pero rías. entonces no, porque como estamos enfrente todo el rato de la cámara y entonces sí nos da risa algunas cosas que dicen y hay otras que uno dice, qué bárbara, ¿cómo puede? O sea, que te indigna, ¿verdad? Pero a la vez a mí un poco me da lástima porque digo, es peor ser una persona a la que están utilizando cuando vos crees que no te están utilizando. Es todavía peor. Ujú. Lo bueno siempre es estar consciente de qué papel estás jugando, cuándo, dónde, cómo. Y si tú querés llevar esa bandera, esa batuta de oposición, hacerlo bien. Pero si simplemente estás trabajando para los intereses de alguien más,
porque te están pagando o porque tenés una apariencia de poder, pues ahí es donde yo siento un poco de lástima, porque creo que a varias personas de la oposición las están utilizando otros poderes muy oscuros, otras personas con intereses que van mucho Bueno, más es que allá de lo que se ellos ve mismos que están piensan. leyendo, muchas veces están leyendo mensajes que le están mandando. Es tan obvio que a veces tienen a alguien quien le está pasando las preguntas o lo que tienen que decir. Es increíble. Sueci, en el tiempo que usted ha estado en la asamblea y han pasado 750 leyes, wow. Y Sí, después dicen que no trabajan, ¿verdad? Qué barbaridad. 750. Y imagino que en este año que falta, pues van a pasar las 1000 leyes y reformas y todo. ¿Cuál ha sido? Es que yo sé que ha habido un montón de buenas, ¿verdad? Pero ¿hay alguna que ha sido más cerca a tu corazón? por supuesto. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo la oportunidad, el honor de dirigir la Comisión de Familia. eh, y nosotros hemos trabajado directamente con el despacho de la primera dama, de Gabriela, y con ella ya se sentó la base para que en El Salvador podamos trabajar desde el principio, ¿no? Nosotros le decimos la triada perfecta de las leyes que tienen que ver con niñez, que son nacer con cariño, crecer juntos y amor convertido en alimento. Nacer con cariño es la ley para un parto respetado, un cuidado cariñoso y sensible. Crecer juntos es la ley de protección de primera infancia, niñez y adolescencia. Y amor convertido en alimento es la ley de fomento y protección a la lactancia materna. Son tres de las leyes que yo más cariño les tengo. Sin embargo, también, por ejemplo, como reto personal, la ley de pensiones fue un proceso bien difícil, personalmente bien complicado, y yo creo que uno aprende más de esos momentos complicados que de las cosas que se van fácil. Nada ha sido fácil en la asamblea, pero el proceso de la ley de pensiones fue sumamente difícil porque es un tema en donde realmente es de especialistas. Entonces, entender estudios actuariales, entender cómo se manejan las pensiones, entender porcentajes, entender los diferentes sistemas que hay en el mundo y cuál tenemos nosotros y por qué una cosa, por qué no la otra. Eh, y además es un tema en donde la oposición se montó a pesar de que fueron ellos los que nos dejaron un país quebrado. Eh, hubo también un gran, o sea, troles, una gran presión en redes sociales, una gran presión de sindical, hubo una gran presión en ese momento que, que yo creo que cuando se decidió que yo fuera la presidenta de esa comisión, fue una decisión pensada, porque a veces, yo no sé si a ustedes que son padres de familia pasa que tú a veces tienes un hijo que sabes, puedes tener varios hijos, pero hay uno que sabes que es el que más va a aguantar la presión Ujú. y hay otros que tal vez no es que no puedan aguantarlo, pero no van a reaccionar igual y entonces vos decidís que pones un poco más de presión en uno de tus hijos. Y creo que eso fue lo que a mí me pasó con esa experiencia y la verdad es que la agradezco bastante, la sufrí, no les voy a decir que no, pero agradezco bastante de haberla pasado, porque pasó y no solo me sentí bien orgullosa del resultado, sé que es lo mejor que podemos entregar en este momento, pero todavía me sentí más feliz cuando en enero me empezaron a escribir diferentes personas de pensionadas y por pensionarse para decirme, he recibido mi 30% de incremento de mi pensión, yo creí que esto no iba a pasar, así que gracias al presidente por esto y entonces cuando ves de que sí es positivo, que la gente lo está viviendo y que no es un maquillaje, entonces decir, bueno, gracias a Dios por darme la oportunidad de haber participado en esto. Entonces, obviamente le tengo cariño a todo lo que tenga que ver con primera infancia, la protección de la familia, la niñez, la adolescencia, porque creo de verdad que los niños que ya nacieron y que están aquí, los adolescentes, no son el futuro, son el presente. Y los niños que están por nacer, pues por supuesto son el futuro. Y entonces, obviamente yo también quiero que este país, que nuestro país vaya avanzando y que cada vez
que los niños no estén invisibilizados, que las mamás, que las mujeres seamos más felices siendo madres y que la maternidad sea un proceso que no nos impida vivir otras cosas de nuestras vidas, Y ¿no? eso ha Sino sido un que podamos trabajo, hacerlo bien. y eso ha sido un trabajo conjunto con la primera dama, ¿verdad? Sí, completamente. O sea, ha sido un trabajo que ella ha curado con mucho cuidado, con mucho cariño y y que obviamente, por ejemplo, crecer juntos sí que tuvo un momento difícil porque hubo oposición de unos sectores que nunca hubiese pensado que lo íbamos a tener y hubo una oposición ahí fuerte, ¿No, fuerte. no cree que tal vez algunos malinterpretaron o no sabían de qué se refiere? Porque había tantas acusaciones por ahí Sí. y yo dije, espérese, pero yo he leído esto y como que sacaban ciertas cosas fuera de contexto y creo que al final tuvieron que aclararlo bien, ¿verdad? Sí, y ahí es donde te digo de verdad agradezco ser abogada, porque entonces entendés que hay cosas, cada artículo tiene un corazón, Ujú. ¿no? Y si tú puedes modificar la redacción de ese artículo para que se entienda mejor, y el español es una maravilla porque tiene por lo menos tres palabras para decir la misma cosa, y la gente se va a sentir más tranquila con una que con otra y eso yo lo puedo entender. Las comas importan, los puntos y seguidos importan, las I o las O importan, pero lo importante es entender el corazón de cada uno de los artículos para que cuando lo estés modificando, si es necesario, cuides la esencia y que no pierda eso. Entonces, hubo muchos artículos en los que había un pleito por temas como, no sé, temas que andan ahí, que tienen más que ver quizás en sociedades como las de Estados Unidos en este momento, que hay una gran crisis, creo yo, de con las personas, con la personalidad, con quiénes son y así, que con nosotros en El Salvador, pero que entiendo que hay una necesidad de protección porque no queremos pasar por ahí, ¿no? Por estos procesos difíciles. Eh, entonces también había como un miedo, es una ley de 380 artículos, entonces muy difícil que toda la gente que estaba opinando al respecto la hubiese leído a cabalidad también. Entonces, pero es esta bola de nieve que se va haciendo de dicen qué, dicen qué, dicen qué, dicen qué. Sí, es Y así. entonces, este teléfono descompuesto, Mm, ¿sabes? sí. Hay margarina, no, hay pan con margarina, no, hay pan con margarina y sal, no. Entonces, fue eso. Pero la presión también nos sirvió a nosotros para mejorar la ley, fíjate, la verdad. O sea, terminamos haciendo la mejor ley posible pensando en protección de la niñez, de la primera infancia, de la niñez y de la adolescencia, y no en resolver el problema, ¿no? Sino en proteger y en evitar que ese problema pase. Sí, no, fue... eh, y la verdad que quedaron satisfechos. Ya después que hicieron todo lo que tenían que hacer, pues ya la gente se tranquilizó, ya estaban bien, ya leyeron todo, Sí, ya dijeron, ok. Bueno, yo creo que cuando el pueblo siente que ha sido escuchado, ah, las cosas incluso hasta salen mejor, porque ellos sienten bueno, ustedes le hicieron caso a lo que la mayoría del pueblo quería. Y como tú dices, a veces solo es corregir el punto, coma, ciertas palabras, porque tal vez ciertas cosas pueden ser mal interpretados. Quiero terminar hablando de su reelección para la Asamblea Legislativa. Eh, bueno, voy a empezar con algo sencillo. Sueci Callejas, ¿por qué quiere seguir como diputada de la Asamblea Legislativa eh, para 2024 al 2027? primero que nada, creo que El Salvador hemos logrado que El Salvador llegue a un momento en donde por primera vez está experimentando vivir en paz y en libertad. Pero nosotros tenemos que consolidar este proceso de paz y libertad en El Salvador y tenemos que avanzar hacia, hacia otros, a otros rubros, ¿no? Tenemos que llegar a este punto en donde
Económicamente tenemos que dar un salto, tenemos que crecer, tenemos que cambiar de rubros económicos, tenemos que avanzar en temas educativos, tenemos que avanzar en temas culturales y artísticos, tenemos que avanzar en temas deportivos. Estoy bien feliz y aprovecho tu espacio para brindarles una gran felicitación y de verdad mi expresión de felicidad a todos los atletas salvadoreños que están participando en los Juegos Sí. Centroamericanos y que están ganando medallas. Yo creo que yo creo que nunca habíamos tenido tan buenos resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero también creo que esto es gracias a una administración que va dirigida hacia hacer a la gente ganar y sentirnos orgullosos a través del deporte y de nuestros representantes. Pero así como está el deporte, nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos que construir escuelas de arte, tenemos que construir escuelas, conservatorios especializados, tenemos que construir teatros, cines, tenemos que recuperar más centros históricos, tenemos que generar una inversión y modernizar nuestro país sin que eso signifique perder nuestras tradiciones y nuestra esencia cultural, respetar a los indígenas que todavía están vivos en El Salvador, respetar nuestras raíces y nuestras costumbres. Y creo que solo lo podemos lograr continuando con un proceso de gobernabilidad hacia el presidente Bukele. Y para eso es que nosotros estamos ahí y para eso es que yo quiero proponerme en un segundo periodo para la Asamblea Legislativa, para seguir trabajando por estas causas que creo que son las correctas para la refundación de nuestro país y que creo que se tienen que tomar con valentía. Yo entiendo que mucha gente puede querer proponerse porque en este momento somos lo que se podría decir caballo ganador, pero lo importante no es este momento de gloria, digamos, que estamos viviendo, porque gloria digo porque tenemos la confianza del pueblo salvadoreño, hoy por hoy. Hay una legitimidad hacia nuevas ideas, hacia los proyectos que se ejecutan en la Asamblea Legislativa, pero también que obviamente son del presidente Bukele a través de su gobierno, sino que hay que confiar en los procesos. Y yo sé que esto se dice fácil cuando ya pasaron 12 años de que estamos trabajando acá, casi 13 años de estar trabajando acá, pero lo importante es ser constantes en quiénes somos y cómo hemos trabajado hacia la población salvadoreña. Por supuesto, habrán errores, no somos perfectos. Mi oferta jamás será ser una mujer perfecta porque sería imposible, pero sí trabajar desde mi cariño, desde mi respeto para mi país y sabiendo de que yo soy una salvadoreña como todos ustedes y también quiero vivir en un país próspero, quiero disfrutar de esas lindas playas que tenemos, de las montañas que tenemos, pero con tranquilidad y creo que nosotros tenemos que trabajar ahora, enfocarnos más en poder mejorar nuestras condiciones de vida, ya no solo en tener lo mínimo para vivir, sino pasar a la siguiente fase que es ya mejorar nuestras condiciones de vida. Sí, yo a veces le hago preguntas bueno, siempre le hago preguntas a los precandidatos, dígale a la gente por qué deben votar por usted, pero la verdad suele decir que todo el mundo ha visto su trabajo, los 2 años que ha estado en la asamblea, te siguieron cuando fuiste ministra y has hecho un gran trabajo. Hay gente aquí en el chat que piensan que no estamos en vivo. Le voy a decir una cosa, amigos. Cuando yo hablé con Sueci, y esto lo hago con los candidatos, ahora los nuevos, muchos lo quieren grabado porque como son nuevos, tal vez piensan que eh, tal vez se van a equivocar, pero no, Sueci me dijo, no, en vivo la vamos a hacer. Y cuando Sueci da una orden, yo cumplo. Entonces, no, aquí estamos totalmente en vivo. Son las 4:57 en El Salvador, las 6:57 Eastern Time. Estamos totalmente en vivo, ¿verdad? Sueci, vamos a terminar. Yo quisiera hablar con usted, Dios, 1 hora más y yo creo que a la gente también le encantaría. Vamos a tener en media hora incluso al alcalde Henry Flores de Santa Tecla, va a estar con nosotros. Y después terminamos con Cristian Guevara en la noche. Entonces ha sido un día largo, pero me encanta escuchar estas historias del presidente Bukele, el trabajo que ustedes han hecho allá en la Asamblea Legislativa. Para
terminar, no sé qué mensaje le gustaría dejar al pueblo salvadoreño en estos momentos que estamos viviendo. Primero que nada, agradecerles por toda su confianza en este tiempo, agradecer también por todos esos comentarios que nos dejan, incluso cuando nos dicen, mire, usted debería de mejorar haciendo esto, o tengo este problema por esto y otro, porque la verdad es que es lo que nos tiene que mantener humildes y con los pies en la tierra, ¿verdad? Entender que no siempre se hace bien y que hay días buenos y hay días malos, pero que obviamente siempre será una promesa que sí puedo hacer es siempre ser lo más honesta que puedo con mi trabajo y si mi trabajo va a seguir siendo ser diputada, pues mi honestidad es la que va a estar ahí ejecutando mi trabajo. Y obviamente es lo que yo puedo darles hoy por hoy. Agradezco también un montón como a todas estas mujeres que yo me encuentro en la calle, sea donde sea, que me dicen, hoy sí me siento representada, sí siento que hay una mujer que está ahí trabajando por nosotras. Sé también que hay otras diputadas que están ahí trabajando y que representan también a varias mujeres que la ven, niñas, adolescentes que nos ven y dicen, yo puedo llegar a ser así. Y digo, sí se puede. Y para nosotras las mujeres casi siempre va a ser un poco más difícil, pero no quiere decir que va a ser imposible. Siempre se puede trabajar, siempre se puede tener tu familia, siempre puedes estudiar, solo tenés que ser bien inteligente y tener claro el objetivo y tener disciplina. Y como yo siempre digo, la disciplina es la capacidad de atrasar la recompensa, ¿no? Para poder llegar a tener ese momento. Así que agradecer al pueblo salvadoreño, sobre todo por la confianza que nos dan, decirles que mi compromiso es con ustedes, que tengo claro que no podemos no escuchar a la población salvadoreña, que ustedes son nuestros verdaderos jefes, que no estamos aquí para convencer a la oposición, que estamos aquí siempre para mantener este diálogo con ustedes directamente y por supuesto para seguir trabajando por estos proyectos que vienen del presidente Bukele, mi compromiso también con la primera dama Gabriela de Bukele. Creo en el trabajo que ella hace, creo en el trabajo de no solo limpiar la tierra como se ha hecho con el régimen de excepción, limpiar El Salvador, sino que también luego de limpiar hay que sembrar. Y esto es lo que se hace trabajando por la primera infancia, la niñez, la adolescencia y protegiendo a la familia en El Salvador. Sembramos futuro. Bueno, muchas gracias, Suecia. Y le voy a pedir algo. Cuando yo regrese a El Salvador, yo voy a ir con mi esposa, mi hijo, y yo quiero que nos lleve a ver un ballet, digamos, el ballet salvadoreño. Ah, claro que sí, con gusto. Yo solo he ido una vez en mi vida. A mí me encantó, pero era cuando estaba en middle school. Creo que habíamos regresado a Estados Unidos por 6 meses y me llevaron al ballet de Atlanta para ver The Nutcracker. Sí. Que no sé ni cómo se traduce en español, pero es... El cascanueces. Ajá. Y fue muy bonito, a mí me encantó, pero después regresamos a, no sé si era Nicaragua o Honduras, no sé dónde me llevó mi papá, como eran misioneros, nunca volvimos a ver otro, pero sí, le estaba diciendo a mi esposa, me encantaría ir, porque usted posteó una foto la vez pasada, creo que usted, la primera dama, andaba viendo uno de los, ¿cómo se dice? ¿Acto o show o cómo se dice? Una presentación. Sí, estuvimos viendo estuvimos viendo, creo que fue Majísimo, que fuimos a ver con la primera dama. Y también hace poco, bueno, este mes, de hecho, ya la otra semana va a estar viernes, sábado y domingo va a estar Carmina Burana en el Teatro Presidente, se los recomiendo, con la Orquesta Sinfónica, con el Coro Nacional. Oh, wow. y un grupo de cantantes salvadoreños, cantantes líricos salvadoreños, que vale la pena que vean. Es una maravilla, es una pieza que vino a montar una coreógrafa mexicana, Irina Marcano, para el Ballet Nacional. Está bellísima, se las recomiendo. Está casi todo el Ministerio de Cultura ahí metido, más los invitados que son cantantes independientes, pero bellísimo, así que se las recomiendo a todos. Vean, métanse desde ya y compren su boleto. Está bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Suecia, que Dios te bendiga y gracias por estar en nuestro programa esta noche.
Muchas gracias por la invitación, un abrazo, un besote a todos y feliz tarde. No se estresen en el tráfico. Mañana y pasado, bueno, mañana va a ser día de teletrabajo para los empleados del gobierno, para todos los empleados públicos, incluye también a los municipales, y el viernes va a haber asueto nacional debido a varias intervenciones en las calles gracias a los Juegos Centroamericanos. Así que yo espero que disfruten de este fin de semana largo. Bueno, gracias, amiga. Gracias, un abrazo. Okay.